Buenas tardes otra vez. Nosotros somos el doctor Rosendo Bugarín, médico de familia en Lugo, que ha tenido interés importante en temas de gestión, de bioética y ahora también en genética. Y yo, que soy Patricia Montenegro Lafont, que soy residente de tercer año en Barcelona y me ha dado tiempo de poco más, pero me ha interesado también la genética. Este taller surge hace poco más de un año, se creó el grupo de trabajo de genómica y medicina personalizada de la Semergen, de la cual el coordinador es el doctor de la Figuera, que está aquí hoy también. Y a partir de entonces se plantea empezar a hacer cosas relativas a la genética desde una visión siempre muy humilde y partiendo que no sabemos nada, partimos desde nuestra ignorancia absoluta del tema, 2 clases en la facultad y poco más quizás, algunos, y a partir de aquí queremos aprender, porque a pesar de que somos conscientes de que la genética es un tema complejo y es un tema amplio y también desconocido para los más expertos, sabemos que el médico de familia está en una posición de ventaja porque tenemos acceso a muchos pacientes y muchos de ellos pueden tener condiciones genéticas que incluso no nos hemos dado cuenta de ello. Esta va a ser la línea que vamos a seguir. La idea no es correr, la idea es que aprendamos, llegaremos hasta donde se pueda y pasaremos por donde se pueda y donde ustedes quieran nos detendremos algo más. Nosotros no somos expertos en genética ni pretendemos que de esta charla salga nadie de aquí diciendo que es genetista, porque no va a ser así, pero la idea es despertar un interés y una curiosidad que quizás ya han despertado al venir. Entonces, siempre, como todo, hay que tener unas bases sólidas para poder construir sobre eso un conocimiento sobre algo de lo que realmente sabemos muy poco. Empezaremos entonces por las bases teóricas de la genética y no vamos a hablar hoy de lo que es un gen y la guanina y cómo se formula la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, porque eso ya lo sabemos perfectamente, pero realmente es que esto quizás hay que saberlo en cierta medida, pero no nos compete en tanta profundidad y quizás nos interesa más y es por eso que estamos todos aquí. Esto es un taller y queremos sacarle provecho de forma práctica a la genética. Y veremos que lo vamos a lograr, pero no vamos a ser genetistas otra vez. Siempre hay que saber pues, de dónde partimos y hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar hacia allá. Y es impresionante pensar que desde el año 1859, tiempos de Darwin, cuando publicó su libro de la teoría de las especies, se empieza a hablar de genética. Entonces, tardan unos años en aparecer y describir la estructura del ADN, e incluso tardan muchos años más en asociar las enfermedades con algo genético relacionado con este ADN y que puede haber una relación entre ambos, e incluso mucho más, 88 años después, para empezar a estudiar el genoma humano, que se completa en el año 2003 y que hoy en día sigue siendo, aunque descrito está, gran parte es un desconocido porque su interpretación es muy complicada. Y todo lo que viene después, estamos ahora por verlo y estamos nosotros que si estamos aquí probablemente seremos parte de lo que va a venir después. Hace una semana más o menos se planteaba por Twitter, los que sean asiduos al Twitter lo habrán visto, una encuesta en la que se preguntaba, pues nosotros los médicos de familia, que creemos cuántos pacientes de nuestra consulta puedan tener una condición que tenga algo relacionado con la genética, y a mí me llama mucho la atención que aunque son poquitas personas las que lo respondieron, estas personas creen que 1 de cada 100 pacientes de su consulta tiene una condición genética, y esto es una barbaridad, 1 de cada 100, si hay consultas de 2000 pacientes, esto es mucha gente. Y ahora que, pues, ya que estamos aquí, y hay más de 17 personas, pues podemos probar, a ver ustedes qué opinan, y preparen el Kahoot. Y así lo probamos. Los que no se hayan apuntado les dejamos un segundito más. ¿Listos? ¿No? Vale. Sí, ahora vendrá la pregunta. Ahora solo es para apuntarse el nombre. Sí. ¿Vale? ¿No? Bueno, parece que sí. Y bueno, Mariano, muy bien, ya lo ha logrado Mariano. ¿Está?
Are you ready? Dice. Bueno. Esta es la pregunta que se planteaba por Twitter y es la misma que planteamos aquí. Bueno, lo que quieran. Elijan. Uno de cada uno, e incluso alguien respondió esto, significa que todos los pacientes que vienen a nuestra consulta tienen algo genético. ¿Hay alguien que pensaba eso? Bueno, pues no sé. Se acaba el tiempo. Un segundo más. Y se acabó el tiempo y la mayoría de las personas pues siguen pensando lo mismo, se mantiene la proporción y una de cada 100 personas creen, pues bueno, creemos esto, ¿no? Que, vale, a mí me parece muchísimo. Veremos, lo responderemos más adelante a ver si es verdad que es mucho o es poco. Ahí. Vale. Perdón. Bueno. Ahora lo responderemos próximamente. La realidad es que la medicina, la genética ha supuesto un cambio en el enfoque, está suponiendo más bien, un cambio en el enfoque de la patología. La enfermedad ya no se ve como que viene una bacteria y te infecta y ya está, sino que quizás hay algo más y es ahí donde está la genética. La genética, la medicina genómica, la medicina de precisión, como se está empezando a escuchar cada vez más, hasta en la radio. De hecho, venía hoy en el autobús y el autobús hablaban de medicina de precisión y digo, wow, esto hay que hablarlo, hay que saberlo. Y hay que saberlo y se trata no solo de conocer los genes, hay que saber esto y que la medicina de precisión o medicina personalizada quiere decir el estudio de la patología en relación con la genética, desde el diagnóstico, desde la prevención, desde el diagnóstico, la terapéutica y un enfoque exclusivo y personalizado para ese paciente de forma que sea el tratamiento o la prueba diagnóstica lo menos lesiva para él y lo más beneficiosa posible. Siempre buscamos lo mismo y que esto pueda ser un beneficio es algo que ha sido muy llamativo tecnológicamente y por esto el creciente interés en la genética. Sin embargo, veremos que esto no puede ser el único pie, la genética no es todo lo que va a generar las enfermedades y esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Y más que el objetivo de qué tenemos que saber, yo creo que es una responsabilidad de todos el conocer estos temas en genética. De aquí se tiene que salir un médico de familia siendo capaz de identificar un paciente en riesgo. Identificarlo, ya está. Decir, este paciente yo creo que está en riesgo, ya está. Eso es fundamental. Luego tenemos un papel en contribuir en el manejo de estos pacientes. No quiere decir que vamos a ser nosotros quienes operemos a un cáncer de mama que tiene un gen alterado familiar, aunque no ha desarrollado la patología, pero tenemos que ser capaces de identificarlo y de poder apoyar a este paciente. Por eso es tan importante el punto 3, yo diría que es el más importante, y es el saber comunicar la información. Es imposible, es inabarcable que conozcamos todas las mutaciones genéticas y seguramente ahora que está tan en boga esto de hacer test genéticos por internet y no sé qué, que nos lleguen pacientes y nos digan, es que me ha salido esta mutación, que ni idea, que primera noticia que tenemos de su existencia, esto va a pasar mañana seguro. Pero lo importante, y es algo que se nos da muy bien, es manejar la incertidumbre ante este hallazgo. Y por eso tenemos que tener una base sobre genética para que podamos comunicarnos de manera efectiva con nuestros pacientes y en muchos casos saber orientarlos y explicarles cuál va a ser el porvenir de una patología, de un seguimiento, etc. Para continuar, hacemos esta pregunta que es una pregunta muy sencilla, muy sencilla. Y es de qué color son tus ojos. Esto, pues, si lo quieren hacer personalmente, lo hacen personalmente. La idea sería que lo hicieran en parejas o en tríos, como salga, y preguntarse unos a otros de qué color son sus ojos. La idea es que por lo menos tengamos una noción de cómo hacer un árbol genealógico. Esto nadie lo va a corregir, lo pueden hacer muy mal, como quieran, es igual. La idea es preguntarse unos a otros de qué color son tus ojos. Y la idea de un árbol genealógico, lo que se plantea es que tiene que tener por lo menos 3 generaciones para que tenga un mínimo de validez, porque si me hago a mí y a mi madre, pues bueno, bien, pero mientras más generaciones, más información voy a tener y esto pues puede repercutir en la información que yo dé. Entonces la idea, bueno, nada, cuando quieran pueden crear su árbol genealógico propio del vecino, lo que quieran,
Y la idea es que vean si hay un patrón, si se genera algún patrón, que esto es una herencia autosómica dominante del color de los ojos. El color de los ojos válido va a ser marrón, verde o azul, y ya está. No existe color miel, no existe gris, no. Hay que decidir. Entonces, bueno, dejamos unos 5 minutos o 5 minutos para jugar. No. Pero bueno, si no lo saben hacer y no tienen ni idea, bueno, voy a dejar esto ahí, ya está. Una pista. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿No? Deje de hacerlo, Mariano. Qué rebelde eres. Hazle a Patri. ¿Qué tal? ¿Bien? Tú me haces una señal como ayer que les hacían así. ¿No les repartieron hojas? No, estoy viendo el tiempo. 4:21. Hay 25. ¿Cómo? ¿Hay 25? ¿Cómo? Sí, hay 25. A ver qué voy a decir después, ya no me acuerdo. Ah, la herencia, vale. Me acordaba que iba a decir. Bueno, ya no tiene que ser. Está muy difícil. Está muy difícil. No, todos son verdes y marrones. Yo soy todos marrones. El mío también es muy fácil. ¿Compro un momento las pilas? Sí, comprueba las pilas. ¿Por qué no se oye? Un momentito, comprobar las pilas. Ah, sí, sí, sin problema. Bueno, un minuto más y ya. Ya, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Ya está, muy interesante. Me imagino que ya lo tienen, el patrón de herencia, todo. Me voy. Continuamos
esto lo dejamos, si quieren luego revisarlo, lo vemos sin problema. Intentaremos responder las preguntas posibles que hayan surgido de intentar hacer esto a medida que vayamos avanzando. Hablaremos, no vamos a hablar de los genes, como comentábamos, porque quizás esto es algo que entendemos bastante bien, algo que se nos escapa algunas veces, que sabemos cómo se llama, perfecto, pero a veces olvidamos de qué se trata exactamente y cuándo lo vamos a sospechar y qué es. Son los patrones de herencia y es cómo se heredan las cosas. A ver, examen. No, mentira. Kahoot. Yo aquí pensando. Kahoot. Siguiente. Perdón. Tendría que... Tiene poco tiempo, esto es rápido. Esto es rápido porque si no se distraen otra vez. Es fácil, solo hay 4 opciones: autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al X, mitocondrial, ya está. ¿No sale? ¿Sí? Si no, vuélvelo a cargar. Se acabó el tiempo. Bueno, aplastante la autosómica dominante. Todo el mundo cree que es autosómico dominante. Bueno, vemos aquí a un varón, ¿no? Un varón afectado de una enfermedad, que tiene 2 hijas afectadas de la enfermedad y tiene un hijo sano. Y luego la hija afectada de la enfermedad tiene un hijo sano y un hijo enfermo, ¿vale? Y todo el mundo está de acuerdo que eso es una herencia autosómica dominante, pero no es. Está bien el pensarlo y era la idea que todo el mundo pensara que esto era una herencia autosómica dominante, pero esto es una herencia ligada al cromosoma X, es una herencia ligada al cromosoma X, y la pista nos la da el hecho de que las 2 hijas están afectas y el único hijo no está afecto. Quizás si tuviera más hijos varones y viéramos que ningún hijo varón está afecto, sería más obvio. Pero bueno, era muy fácil. Entonces, la idea que es una herencia autosómica dominante, es una herencia ligada al cromosoma X dominante. Y cada hijo que tenga un cromosoma X afectado va a tener la enfermedad, y las niñas, como necesitan tener 2 cromosomas X y el del padre, el único que tiene, está afectado, siempre van a estar afectadas. Lo vemos más claro, esto hicimos el Kahoot ya. Lo vemos más claro aquí, que sería esa herencia autosómica dominante ligada al cromosoma X, ligada al cromosoma X dominante, perdón, otra vez, donde ese padre afecto va a tener siempre a sus hijas afectas porque su X siempre está afecta, y esa madre sana aporta pues una X que da igual. En cambio, una madre afecta puede tener una hija afecta, puede tener una hija sana si el padre es sano, porque le daría la otra X sana. Si lo vemos un segundo se entiende perfectamente. Pero también esta herencia ligada al cromosoma X puede ser recesiva. Y entonces se complica para los varones, pero para las niñas perfecto, porque van a ser portadoras y nunca van a estar enfermas y ya está, y solo van a tener hijos enfermos. Pobrecitos, sí. Las madres portadoras, cuando estén con una pareja sana, van a tener el 50% de hijas portadoras y un 50% de hijos afectos, pero también pueden tener hijos sanos. Y eso en cada embarazo van a tener la misma probabilidad, y así se va a repetir. Otro. Sí, es más fácil. Viene otra vez. La misma pregunta, otro árbol. Un padre enfermo tiene hijos e hijas enfermas y sanas, tiene de todo. Ah, bueno, no, solo tiene una hija sana. No sé. Vale, perfecto. Menos mal, que si no tenía que volver a empezar. Sí, efectivamente, eso es una herencia autosómica dominante en toda regla. Un padre afecto, que es igual si fuese el padre o la madre. Tiene hijos, que da igual si son femeninos o masculinos, pueden o no estar afectos, y en cada generación tiene un 50% de probabilidades de estar afecto. Y así pasa. Es típico
y se ve en el árbol genealógico que existan varios casos de enfermedad en una familia, en varias generaciones, padres, hermanos, primos, todo el mundo, alguien tiene la enfermedad. Eso es lo característico y lo que va a encender un poco la alarma. Seguimos. Ahí hicimos el Kahoot, se me olvida. Está súper fácil. Ahora llegado a este punto ya es muy fácil. Perdón, voy al Kahoot. La misma pregunta, otro árbol, muy fácil, este es muy fácil. El que lo falle... No, mentira. No es tan fácil, pero... Cuando lo expliqué, bueno, es muy fácil. Yo porque lo sé, claro. Se acaba 5 segundos. Vale, perfecto. Muy bien. Ay, no, me equivoqué. Vale. Y efectivamente, como casi todos estamos de acuerdo, esto se trata de una herencia autosómica recesiva porque hay mucha gente que tiene solamente un alelo afecto, no está todo el cuadrito porque solamente tiene uno de ellos afecto. Mucha gente en la familia tiene ese un alelo afecto, pero solamente hay una persona que está afectada y está aquí abajo, y es después de que exista esta consanguinidad entre dos personas que tienen el gen recesivo. Esto es una herencia autosómica recesiva. Al unirse dos personas recesivas aumenta la probabilidad de que exista una persona enferma, pero también puede tener hijos recesivos. Si hereda una copia sana y una copia enferma, pues es recesivo. Igualmente puede tener sanos. Esto, lo típico, igual que antes, lo típico era ver muchos pacientes enfermos en una familia. En este caso, lo típico es que no haya más casos de enfermedad en la familia, aunque el gen está por ahí rondando en toda la familia, nadie se ha dado cuenta hasta que aparece un caso. Es típico esto, la fibrosis quística, hay un caso en la familia, pero luego se empieza a estudiar y todo el mundo tenía el gen mutado. Hasta que, bueno, dos primos se enamoraron y, bueno, pasó. Pero... ¿El rombo qué es? El rombo es un sexo indeterminado. Sexo indeterminado, no se sabe, tuvo un hijo pero no se acuerda si era un niño o una niña, no se acuerda, no sé. Esto es raro que pase en el último, pero si pasa en tu tatarabuela, a lo mejor no te acuerdas si tenía un hermano o una hermana, pues se pone así. Hicimos el Kahoot, perfecto. Vale, esta no la pregunto, pero esto es una herencia mitocondrial. En general, el ADN se hereda pues, directamente, pero hay una porción de él que es el ADN mitocondrial que se hereda a partir de las mitocondrias, y las mitocondrias se heredan a partir de la madre. Esto es así, 100%, y ya está, no hay nada que hacer. Entonces, una mujer con un ADN mitocondrial patológico va a tener todos sus hijos afectos, porque todos sus hijos van a tener su ADN mitocondrial, porque el del padre no va para el juego. En cambio, uno de estos hijos enfermo nunca va a tener hijos enfermos, porque el ADN mitocondrial de sus hijos siempre va a ser el de la madre, que en teoría no tiene nada que ver con esta historia y está sana. Entonces, en resumen de todo lo que hemos hablado, hay una proporción importante de herencia que se llama monogénica o de herencia mendeliana, que es lo que hemos hablado hasta ahora y que es relativamente sencillo, pero que no constituye la mayor parte. En general, la mayor parte de la patología está, aunque esto sea en la imagen más pequeño, esto es la mayor proporción, y es la herencia poligénica o multifactorial, donde aparte de los genes, que pueden ser varios, además está interviniendo el ambiente y los estilos de vida, y es aquí donde se incluye la mayor parte de la patología que vemos. Y es por eso que es tan complicado. Y ahora los dejo con el doctor Bugarín, que nos va a explicar un poco de las bases del cáncer en cuanto a genética, claro. Buenas tardes. Patricia, soy el doctor Bugarín, soy médico de familia en un centro de salud en Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Aunque ya lo dijo Patricia, yo quería insistir en agradecer, porque realmente si se celebra este taller es gracias a Mariano, al doctor Mariano de la Figuera, que es el verdadero, el que nos ha metido en un lío, es el verdadero artífice de la historia, ¿vale? Y además es el apuntador, o sea que las preguntas a él.
Bueno, la verdad es que yo tengo que admitir que prácticamente nunca me interesé por la genética, salvo los escasos estudios que tuvimos en la carrera de medicina. Pero lo cierto es que si hacemos una reflexión sobre este tema, sobre cómo ha evolucionado la medicina en los últimos 20, 25 años, los que ya peinamos canas, Patricia ya es muy joven, ¿no? Vemos, probablemente, yo creo que seguro que nadie dudaría de que los mayores avances en nuestro ámbito fueron en la disciplina de la genética, de la herencia. Y sin embargo, curiosamente, y tan es así que hay especialidades médicas que ya no se conciben sin la genética. Imaginaos la oncología médica sin la genética. Le dedican muchísimo tiempo al tema de la genética, la pediatría, ¿no? Otra especialidad. Sin embargo, no se me oye. Perdón. Sí. Sin embargo, ahora se me oye. Sí. Sin embargo, nuestra especialidad, la medicina de familia, pues yo tengo la sensación de que hemos permanecido un poco al margen. Si cogéis nuestro programa de docencia de BIR, no se menciona la palabra genética en un montón de folios. Yo creo que son 90 y tantos folios de programa de formación y no existe la palabra genética. Simplemente hay alguna referencia a los genogramas, como nos ha explicado Patricia, y al consejo genético, pero muy en tercera línea. Hay muchos, bueno, y por supuesto los tratados, cogéis el Martín Zurro, no le dedica ningún capítulo a la genética, no hay tratados de medicina de familia en España que hagan referencia a ello. Bueno, como consuelo, no solo nos pasa a nosotros, sino que es un tema que ocurre en la mayor parte de los países del mundo, y de hecho hay publicaciones en este sentido de que la medicina de atención primaria, pues existen déficits formativos y existen unas habilidades que debe tener en esta disciplina la medicina de familia, y sin embargo, pues por las razones que fueren, hemos permanecido al margen. Hay estudios, fijaos, hay estudios ya realizados con médicos de familia en otros países en los cuales a través de una prueba en la saliva, de realizar un estudio genético, pues para elegir el tipo de fármaco más eficaz y más seguro, adecuado a ese paciente, y no solo eso, sino además la dosis y el tiempo, la frecuencia con que se administra. Y por lo tanto, seguro que por lo menos los que sois más jóvenes, que esto lo viviréis en un futuro, decidiréis el tipo de fármaco, a lo mejor los que tenemos cierta edad no, pero seguro que muchos de vosotros sí, decidiremos el tipo de fármaco que habrá que administrar mediante una prueba pues más o menos rápida. Decidimos el fármaco, la dosis y el tiempo el periodo de administración de cada fármaco. Bueno, existen ya una serie, ya hay un consenso, ya hay muchos trabajos también al respecto, y hay un consenso de qué habilidades debe tener un médico de familia en este ámbito, en el ámbito de la genética. Algunas ya las comentamos, pero haremos más incidencia en ellas. Y probablemente las más interesantes, pero no únicas, y así hemos enfocado el taller, son en el ámbito del cáncer, en el ámbito de la cardiología, las miocardiopatías, que hay un componente genético, ya lo veremos, y en el ámbito del colesterol. Podría haber más cosas, pero por razones de tiempo nos hemos restringido a ellas. Bueno, entonces, a mí, Mariano, el doctor de la Figuera, me encargó hablaros sobre cáncer en relación con la herencia, no cáncer hereditario, cáncer y genética. Bueno, entonces la primera pregunta, y disculpad porque no sé manejar esta tecnología, de eso se encarga Patricia. La primera pregunta sería, ¿podemos considerar como sinónimos los términos cáncer genético y cáncer hereditario?
y relacionada con la anterior, y después vemos la contestación conjunta. ¿Podemos considerar como sinónimos cáncer hereditario y cáncer familiar? No vi las respuestas en esta segunda. ¿Cómo? Bueno, no vi las respuestas. Yo creo que en una de ellas estaba al 50%, casi, ¿no? Bueno, pues cáncer genético, que es una expresión que a veces coloquialmente utilizamos, es una expresión ambigua y mal definida, porque todos los cánceres son genéticos. Siempre hay, por definición, para que se produzca un cáncer, una alteración genética. Y por lo tanto es un término que debemos evitar, no debemos emplearlo. Nos referimos exclusivamente, hablamos de cáncer hereditario, que sería la expresión adecuada, en aquellos casos en los cuales el paciente, el individuo, tenga una predisposición desde el nacimiento al cáncer. ¿Vale? Entonces, independientemente de que haya una alteración genética en todos los cánceres. Y efectivamente podríamos considerar que cáncer hereditario es sinónimo de familiar, porque en muchos cánceres hay una agregación familiar. Claro, el problema es que esa agregación no tiene por qué estar en relación con un problema genético, sino que puede ocurrir que estén sometidos toda la familia pues a las mismas carcinogénicos, pues a las mismas, pues yo que sé, imaginaos, pues al radón, que es tan frecuente en mi tierra, ¿no? Pues de alguna manera, probablemente tampoco podemos hacer como sinónimos cáncer hereditario y cáncer familiar, porque los cánceres con agregación familiar tienen un porcentaje más alto que los cánceres hereditarios, ¿vale? Cáncer hereditario es en aquel caso en el cual la persona cuando nace ya tiene un aumento de posibilidades de sufrir un cáncer, y se considera que el porcentaje de cánceres que son hereditarios, tal como lo acabo de definir, pues puede estar en torno, para redondear, y depende un poco del tipo de cáncer, pero para redondear a nivel general, un 10%, ¿no? 10% podemos dejar. Sí, vale. Me pasas tú porque... ¿Y por qué un cáncer es una enfermedad genética? ¿No? Por eso es mal, y por eso la expresión es por eso no debemos emplear esa expresión. Bueno, porque existen unos cánceres, entre comillas, que se denominan genes, existen unos genes que se denominan los genes del cáncer. Y básicamente son de dos tipos. Los prontocogenes, que son genes que se encargan de la diferenciación y división celular, y por lo tanto si mutan en oncogenes se pierde esa regulación en la división celular y las mitosis y las divisiones se producen de forma indiscriminada y no regulada. Y otro tipo de genes que también se llaman los genes del cáncer, que son los genes supresores de tumores, que a su vez también son de dos tipos: los genes cuidadores. Y los genes cuidadores se encargan de evitar que se produzcan alteraciones, mutaciones en el ADN. Ya veremos que dentro de los genes cuidadores pues está el famoso complejo BCRA en el cáncer de mama, y hay más, por supuesto hay muchos más. Y también estaría cuando falla este mecanismo de los genes cuidadores, es decir, cuando los genes cuidadores no evitan que se produzca una mutación, aún hay otra línea de defensa, que serían los genes guardianes o vigilantes, que se encargan de producir pues la muerte celular, la apoptosis de aquellas células que tienen la mutación. Vale. Entonces, alteraciones en estos tres tipos de genes son las que hacen que se produzca un cáncer. Pues fijaos, ejemplos de cada tipo de gen. Pues en los oncogenes, el gen RET, que es el que está en relación con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, sería del primer tipo. Dentro de los genes cuidadores está el BRCA, probablemente los más conocidos, porque el cáncer de mama. Pero también están los genes MLH1 y MSH2, que son los genes
que están en relación con el síndrome de Lynch, que es el síndrome hereditario que más se relaciona con el cáncer colorectal. Y dentro de los genes guardianes, aquellos que os acordáis que ya eran el último nivel de protección, ya que se encargan de producir la apoptosis en las células alteradas, pues está, pues, por ejemplo, el P53, que es el síndrome de Li-Fraumeni, que también probablemente hablaremos algo sobre él. Claro, entonces, si un cáncer siempre es una enfermedad genética, siempre hay una alteración genética, ¿por qué se produce esta alteración genética? Porque vimos que os comentaba que la herencia solo es la responsable del 10% de los cánceres, pero hay un 90% de los cánceres en los cuales la alteración se produce por otros motivos. Y los motivos son el azar, y esto lo hemos estudiado todos en la carrera, ¿no? Y además muchas veces este azar produce mutaciones beneficiosas, pero lo habitual es que el azar, pues, produzca mutaciones que perjudiquen y no que beneficien, y una de ellas es la posibilidad de producir una alteración en uno de estos genes, o bien por el medio ambiente, por todo tipo de carcinogénicos, ya sea sustancias químicas como pues el tabaco o el benceno, las leucemias, el tabaco, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga y otros cánceres, cáncer de laringe, etcétera, determinados virus que también sabemos ya que tienen relación con determinado tipo de cánceres como el papiloma, el virus Embara, el linfoma de Burkitt, y radiaciones ultravioleta de otro tipo, ¿vale? Y por lo tanto, una mutación se puede producir por tres motivos: la herencia, que es responsable del 10%, y otros motivos, el azar o el medio ambiente. Pasa así. Bueno, esto también lo hemos colgado hace aproximadamente 2 o 3 semanas en Twitter, y la pregunta que hacíamos era: ¿alguna vez has derivado a algún paciente a una unidad de genética desde tu consulta de atención primaria? No sé si la tenemos para hacer hoy. No, yo creo que no. La respuesta es 50% y 50%. Muy llamativa, ¿eh? Es cierto que no tiene validez estadística porque son 12 respuestas, pero bueno, está ahí. Y otra pregunta que también hemos hecho en Twitter hace 2 o 3 semanas es: ¿alguna vez has realizado un árbol genealógico a alguno de tus pacientes enfermos de cáncer? Solo 1 de cada 5 médicos de familia, bueno, tampoco es representativa porque son 29 votos, pero de los 29 votos que contestaron, solo 1 de cada 5 dicen que sí lo han hecho, ¿no? Pasa a la siguiente diapositiva. Y siguiendo con el cáncer, y creo que ya os han dado una diapositiva, hace unos años, pocos años, en el año 2013, o sea, hace 5 años, nuestra revista Semergen editó un consenso de las 4 sociedades científicas, las 3 sociedades científicas de atención primaria, Semergen, Senfic y SENG, junto con la SEON, la Sociedad Española de Oncología Médica, sobre el cáncer hereditario, aquel 10% al que antes me refería, y delimitando aspectos de este cáncer y aspectos que nos atañen, relativos incluso a las habilidades que idealmente debería adquirir todo médico de familia en el ámbito del cáncer hereditario. Fijaos en la página 261, y se incluyen las habilidades, y esto es un consenso entre las 4 sociedades científicas, que debemos adquirir. Y una de ellas es saber realizar un genograma, ¿vale? Entonces, por eso hemos empezado este taller haciendo una práctica sobre genogramas, y se os ha entregado unas fotocopias sobre los aspectos más importantes a la hora de realizar un genograma. El consenso también dice que debemos conocer, los médicos de familia, los síndromes de predisposición familiar más frecuentes, conocer los límites éticos y legales de la información genética, tener capacidad para identificar a las personas de riesgo de cáncer hereditario, detectar a los pacientes con riesgo superior al poblacional y derivarlos lógicamente a una unidad genética. De ahí el motivo de la pregunta, ¿no? Y por supuesto informar a la población general. Bueno, pues
la respuesta, bueno, pues la respuesta era la que era. Entre otras cosas, posiblemente en muchas ocasiones no sepamos si existen en nuestra área sanitaria unidades genéticas unidades de genética a las que podamos derivar, ¿de acuerdo? Pasa a la siguiente diapositiva. El consenso, también en una tabla, hace referencia a aquellos datos que nos pueden inducir de forma genérica, de forma global en cualquier cáncer, a sospechar que puede tratarse de un cáncer hereditario. Es decir, que puede tratarse de uno de cada 10, de un 10% de esos cánceres. ¿Y cuáles son los datos de sospecha? Pues el hecho, probablemente es la causa de la mayor parte de las sospechas, el hecho de que aparezca de forma temprana, a una edad temprana. En pacientes jóvenes, imaginaos pues una mujer en la que aparece un cáncer de mama pues a los 30 años, ¿no? Altamente sospechoso de origen hereditario. Alta incidencia de cáncer en una familia, el mismo cáncer o distintos cánceres. Transmisión a los hijos o heredar de los padres o de los abuelos el mismo tipo de cáncer. El hecho de que aparezca un cáncer bilateral en los órganos pares, pues una persona que tenga un cáncer de riñón, que a lo mejor en principio no nos hizo sospechar, pero 4 años más tarde hace otro cáncer en el otro riñón. O cáncer de mama, cáncer en 2 pulmones, efectivamente. La multifocalidad, el hecho de que aparezcan el cáncer en múltiples focos. La aparición de varios cánceres en una misma persona. Yo tengo una paciente en mi cupo que ha tenido 4 cánceres distintos. No sé vosotros si 4 cánceres distintos, probablemente estoy seguro de que tiene un componente hereditario. Y también, por último, la asociación del cáncer con defectos de desarrollo. Pasamos. Bueno, y vamos de forma más dinámica y práctica, un caso clínico, a ver qué podemos hacer los médicos de familia sobre un cáncer hereditario. Bueno, se trata de una paciente de 32 años de edad que acude a su médico de cabecera por presentar un bulto en la mama derecha, ligeramente doloroso, con determinadas posturas y movimientos del brazo. 1 mes de evolución. Pasa al siguiente, Patricia. En la exploración física nos llama la atención que tiene un nódulo aproximadamente, que después se confirma mediante pruebas de imagen, de 1,5 centímetros, adherido, localizado en el cuadrante superexterno de la mama derecha, ligeramente doloroso a la palpación. No existen signos inflamatorios, ni alteraciones en la piel que lo recubre, y no palpamos ganglios en las axilas, y la exploración de la mama contralateral es completamente normal. Lo remitimos a la vía rápida de masas mamarias, y 4 semanas después vuelve a la consulta con el diagnóstico del servicio de oncología médica de carcinoma de mama ductal en estadio 1A. Como recordaréis, estadio 1A quiere decir que es un cáncer de menos de 2 centímetros y que no afecta a ganglios linfáticos, es un cáncer más precoz, ¿no? Ante esta situación, ¿sería necesario un estudio genético? Bien, 22 sí y 3 no. Pasa al 7. Sin conocer los antecedentes familiares, ya no solo en este caso, sino en otro caso, ¿no? Solo podemos decir que evidentemente que se trata de un caso único. Ante un caso único de cáncer de mama o de otro tipo de cáncer en una familia, ¿se puede sospechar que se trata de un cáncer hereditario?
Bueno, casi al 50%. Pues ambas respuestas es sí. Fijaos, genéricamente, y lo pone así el consenso, uno de los datos de sospecha de cáncer hereditario es la aparición a una edad temprana. Es decir, que debuta más precozmente que la edad habitual de los cánceres esporádicos. El cáncer de mama, la edad más frecuente cuando no es de origen hereditario, pues no es los 32 años. Entonces, la edad de 32 años, probablemente para la mayor parte de los cánceres, no todos, no un linfoma de Hodgkin, no, por ejemplo, en un hombre un cáncer testicular, pero la mayor parte de los cánceres a los 32 años sería una edad muy precoz para padecerlo, y por lo tanto nos debería inducir sospecha, y en concreto en el cáncer de mama, ya veremos después, específicamente en el cáncer de mama, el consenso establece que el hecho de que aparezca en una mujer con menos de 50 años induce la sospecha de que puede ser de origen hereditario. Y no solo eso, fijaos, y en el cáncer de mama, y os animo a participar, un solo caso, independientemente de la edad, podría inducir la sospecha de que se trata de un cáncer hereditario. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién quiere intervenir? ¿Una voluntaria, voluntario? La pregunta es, aquí sospechamos que se trata de un cáncer hereditario porque se trata de una paciente muy joven, 32 años. Para un cáncer de mama, yo creo que, independientemente de que conozcamos el consenso o no, a todo el mundo nos llama la atención, ¿no? Y cuando hablamos de una paciente que tenía solo 30, ¿no? La pregunta es, independientemente de la edad, no teniendo en cuenta el factor edad, no tenemos en cuenta el factor edad, un solo caso, sin agregación familiar, ¿podría en algún, valga la redundancia, caso, justificar un cáncer hereditario? Justificar el estudio de que podría tratarse... ¿Qué? Que se realiza el estudio igualmente, ¿no? Que no haya sospecha de discapacidad. No te entiendo, perdón. Que puede ser genético y hereditario, o sea, puede ser hereditario a pesar de que sea una señora mayor. Sí, pero no estudiamos a todos. Se hace un estudio genético a toda la familia cuando tenemos una sospecha. A todos los niños. Precisamente por eso estamos hablando de eso. Tiene otro. ¿Cómo? Ya ha tenido otro antes. Pues. No, un solo caso. Un solo caso. No a lo mejor la anatomía patológica del tumor, ¿no? Porque en un cáncer de pulmón, si un epidermoide... No, cáncer de mama. Estoy hablando en concreto del cáncer de mama. No, pero según la anatomía patológica es igual, no sé. Pero bueno, yo no lo sé, pero no sé si... La anatomía patológica podría... Pero la cosa es más sencilla. Es un caso en un varón. Son tan... Sí. ¿Cómo? No, pero ya no sería un solo caso, efectivamente. Si tuviera dos cánceres, no, un solo caso, y sería un cáncer de mama en un varón. Son tan extremadamente raros, menos uno de cada 100 casos de mujeres, que obligaría a un estudio genético, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Fijaos, le hacemos un genograma tal como recomienda el consenso, que es una habilidad que debemos adquirir los médicos de familia, 3 generaciones, no, incluso hay 4. La flecha es la mujer que ha sufrido el cáncer de mama a los 32 años. Bueno, por recordar, redondo las mujeres, cuadrados los hombres, a la izquierda en una pareja siempre va el hombre, podemos colocarle la edad de la muerte si queremos, y los que están muertos señalarlos con una diagonal o con una cruz, y poco más. Entonces esa mujer está casada, tiene gemelos, y fijaos, su madre, que es el redondel de ahí, tiene una hermana que a los 49 años tuvo un cáncer de ovario. Y si seguimos para arriba, su abuela materna,
efectivamente, su abuela materna ha tenido a los 54 años, ha fallecido como consecuencia de un cáncer de trompa. ¿Vale? Pasa a la siguiente, Patricia. Bueno, fijaos, en este caso concreto, en los cánceres de mama, se consideran de alto riesgo, familias de alto riesgo, un caso de cáncer de mama menores de 40 años. Por lo tanto, la familia de esta señora, de esta mujer, es de alto riesgo. Un cáncer de mama y cáncer de ovario, como bien decías, en la misma paciente, a cualquier edad, que era el caso que tú ponías, pero claro, yo solo quería un cáncer. 2 o más casos de cáncer de mama, uno de ellos diagnosticado a edad menor de 50 años o bilateral. Un caso de cáncer de mama diagnosticado menos de 50 años o bilateral, y un cáncer de ovario en un familiar de primer o segundo grado. Bueno, podéis leerlos ahí, yo creo que no vale la pena leerlos todos. En definitiva, este caso que os estoy presentando es de familias de alto riesgo de cáncer hereditario. Y pasa a la siguiente. Hay una tabla también con familias de riesgo moderado que se consideran 2 cánceres de mama en pacientes de primer grado diagnosticados entre los 51 y 60 años, o un cáncer de mama en un familiar de primer grado y otro en un familiar de segundo grado si la suma de las edades al diagnóstico es menor de 118 años. Pasa a la siguiente. Bueno, por lo tanto, se hizo un estudio genético familiar. No había sospecha porque, fijaos, aunque el más conocido es el BRCA, hay otros síndromes bastantes más raros de predisposición genética al cáncer de mama que también podían estar presentes, como por ejemplo el Li-Fraumeni, el Codwen, el Peutz-Jeghers, pero no había ningún dato que nos hiciera sospechar. Yo creo que no vale la pena ahora perder tiempo en describir estos síndromes y nos centramos en la alteración que nos apareció. Nos apareció una alteración genética en el cromosoma 17, en el brazo largo. Acordaos que los cromosomas tienen un brazo largo y un brazo corto. El corto, el petit, se denomina con la letra P, y el largo con la letra Q. Bueno, pues en el cromosoma 17, entre las locaciones del 17 al 21, está el BRCA1 y había una mutación en dicha localización. El sistema BRCA, vamos, el sistema los genes BRCA, tanto el 1 como el 2, globalmente es una enfermedad que puede producir un mayor riesgo a lo largo de la vida de una mujer de en torno al 80% de cáncer de mama. El BRCA1 es más frecuente que el 2. ¿Perdón? Perdón, ¿qué pasó? Vale. El 1 es positivo en torno a uno de cada, depende un poco de las zonas, de las áreas geográficas, pero es positivo en torno a uno de cada 400 a uno de cada 800 mujeres. Y mientras que el 2 es mucho menos frecuente, uno de cada 1000 mujeres. Y además la predisposición del 2 es ligeramente inferior a la del 1. Bueno, pues en este caso era un BRCA1 y por lo tanto se le propuso, bueno, a la propia mujer se le explicaron las alternativas preventivas posibles y optó en este caso por la mastectomía profiláctica contralateral junto con una salpingo-oferectomía, porque como el BCRA1 no solo predispone al cáncer de mama, sino, como también ya vimos en el árbol genealógico, a cánceres de ovario y también a cánceres de trompas. Y se le ofreció estudio y consejo genético a los familiares. Y a las que fueron portadoras de la mutación se les recomendó autoexploración mamaria mensual a partir de los 18 años. Lo que manda el consenso, estoy transcribiendo el consenso tal cual. Exploración clínica cada 6-12 meses a partir de los 25 años, resonancia nuclear magnética anual a partir de los 25 años y mamografía anual a partir de los 30 años. Ecografía transvaginal y marcador CA 125
cada 6-12 meses a partir de los 35 años. Otra posibilidad que no viene en la diapositiva es también proponerles, y las sociedades científicas, ya hay prácticamente todas las sociedades científicas internacionales lo recomiendan, es quimioprevención con moduladores de los receptores estrogénicos, ralosifeno, tamoxifeno. Hay estudios con otros, pero aún, yo creo que aún no existen tantas evidencias. Y a las mujeres no portadoras, pues los mismos cuidados que los poblacionales, el cribado poblacional, porque no son portadoras. Y aquí lo dejamos de momento. Ahora cambiamos de ámbito otra vez, ya el mensaje más importante que tenemos que hablar de oncología y de cáncer es que la genética no es solo cáncer, sino que hay mucho más. Y una parte muy importante y que se ha estudiado bastante en genética es la patología cardiovascular. Esto es un dato que no me lo he inventado yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, y hay datos mundiales que hay 4 millones de muertes al año por muerte súbita de origen cardiovascular, de origen cardiogénico. Y esto supone un gran porcentaje en pacientes previamente sanos y jóvenes. ¿Y por qué pasa esto? Esto nos puede pasar muy cercano en nuestra consulta. Si hay 4 millones de muertes al año, seguro que en nuestra consulta en algún momento aparecerá alguno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tener dudas nosotros, el paciente, bueno, si se ha recuperado, y los familiares. Esto es algo genético, le puede pasar a alguien más en la familia. Pueden venir familias donde exista más de un caso. ¿Y qué hago? ¿Qué voy a pensar? Esto es genético, ¿no? La mayor parte de los factores de riesgo cardiovascular sabemos tienen una herencia poligénica, y en qué momento debo pensar que esto es genético y lo tengo que estudiar de esa manera. Los objetivos de esta parte serán, una vez más, identificar pacientes de riesgo, hasta cierta medida manejarlos y conocer algo de patología relacionada, porque si no la conocemos jamás la vamos a diagnosticar, eso seguro. Estos serán los signos de alarma, los llamamos los red flags, y estos, si se quedan con esto, yo me voy y ya me quedo tranquila, porque es lo más importante de toda la presentación, y es cuando se tienen que encender las alarmas. Las alarmas se encenderán en patología cardiovascular genética, cuando un paciente nos venga contando un antecedente de un familiar directo, quiere decir primero o segundo grado como mucho, que haya tenido una muerte precoz se define menos de 40 años, pero si nos dice menos de 50, no lo dice el consenso, pero a mí me alertaría. Una muerte precoz en una persona previamente sana y joven de forma abrupta e inesperada, así se define. Un paciente que tenga un familiar que le ha explicado una cardiopatía hereditaria, cosa que los pacientes no suelen explicar así tan alegremente, o en la familia o en el mismo, episodios de arritmias, de síncopes, de insuficiencia cardíaca, incluso de paradas cardiorrespiratorias recuperadas, esperemos, o algún antecedente familiar de que alguien es portador de un DAI, que ha tenido un trasplante cardíaco mi hermano, o que tiene una miopatía de la que a lo mejor no hemos oído hablar, pero suena a miopatía cuando lo buscamos en Google en un momento. Estos son signos de alarma. Aunque no sepamos exactamente de qué nos está hablando, se tiene que encender la alarma y tenemos que ir a mirar más. Así llega un día María a nuestra consulta, y María es una chica de 24 años que viene por primera vez a la consulta, por el motivo que quieran, y se nos ocurre hacer algo que no hay que hacer, que es preguntar los antecedentes familiares. Y así María nos cuenta que no tiene ningún antecedente personal, pero antecedentes familiares. Resulta que su madre falleció hace pocos años a la edad de 39 años. La tuvo muy joven y luego falleció a los 39 años. Y esta es la cara que se le pone a María cuando ve nuestra cara de pánico de por qué su madre falleció a los 39 años de forma abrupta, inesperada, precoz, siendo previamente sana, alarma. ¿Y qué hacemos ahora? Cajut, esto es Cajut. ¿Qué hacemos con María? Ahora vienen las opciones. Esperamos a que María cumpla 29 años para valorar estudios. Su madre falleció a los 39, 10 años menos. Bueno, no la interrogamos al respecto porque esto debe haber sido bastante reciente, pobre María. Le hacemos una anamnesis al respecto y ya de paso corremos y le hacemos un electro. O le pedimos el informe de la autopsia de su madre, que me imagino que se lo habrán hecho porque falleció inesperadamente a los 39 años. Quiero creer que se lo han hecho.
Uy, todo el mundo le hace la anamnesis y le hace el electro. Y la autopsia me da igual, tu madre, María, me da igual. La madre de María les da igual. Pero bueno, realmente no hay una sola respuesta correcta, probablemente la 3 y la 4 sean correctas. Siempre la anamnesis, esa clase todos fuimos. La anamnesis siempre hay que hacerla completa al respecto de lo que nos está explicando la paciente y bueno, no está de más hacerle un electro a esta paciente, no vaya a ser que veamos una hipertrofia, yo qué sé. Y luego el informe de la autopsia de su madre pues no está de más, ¿no? Alarmas, todas las alarmas se nos encendieron cuando María nos contó esto y le pedimos que nos cuente un poco más. María, ¿no? María tenía a su madre que falleció a los 39 años de forma inesperada, abrupta, y su madre, bueno, resulta que tuvo un hermano que falleció con menos de 1 año de edad. Tenía a sus padres que fallecieron, no se sabe, dice que el abuelo era joven, pero ni idea de qué edad, y la abuela pues ni idea, y no hay nada más. Y esto lo pongo porque realmente no da mucha información. Está la madre de María y el tío de María que falleció muy jovencito, de bebé, una muerte súbita del lactante, quién sabe. Lo pongo porque estos son los árboles que estamos viendo en las generaciones actuales, porque las familias actuales siguen este modelo. No hay grandes familias, no hay familias de 8 o 10 hijos como habían antes, y esto da poca información, pero esto es lo que hay, es con lo que hay que trabajar. Y hay que acostumbrarse a que quizás no vamos a ver esas herencias autosómicas dominantes perfectas, donde en cada familia se veían un montón de casos. Eso ahora es más raro. Pero si estamos preparados, no pasa nada. Así a la madre de María se le hizo su autopsia. María nos trae el informe y dice que se le ha hecho a la madre de María, se le hizo una autopsia molecular. Cosa impresionante. Porque a la madre de María en la autopsia se vio un corazón que estaba realmente hipertrófico y esto se decidió y se definió como la causa de muerte final de la madre de María. Y además, a partir de entonces, se hizo un estudio molecular y se describió esto, que me da igual si está escrito así o en chino o lo que quieran, porque no lo tenemos que aprender, pero es una mutación que está relacionada como una mutación de alto riesgo para la miocardiopatía hipertrófica. Miocardiopatía hipertrófica, que es una enfermedad muy frecuente que ocurre en 2 de cada 1000 pacientes. Ustedes calculen cuántos pacientes más o menos hay en sus cupos y cuántos pacientes tienen una miocardiopatía hipertrófica que ustedes sepan. Y los otros no lo saben, pero probablemente alguno lo tenga. La miocardiopatía hipertrófica nos debe quedar el mensaje de variabilidad. Variabilidad en cuanto a genética, porque intervienen, o por lo menos eso se sabe hasta ahora, unos 12 genes, dentro de los cuales hay unas 1500 mutaciones, unas de más riesgo, una de menos riesgo, otras que no tenemos ni idea de qué tanto riesgo dan. La presentación, que si bien sabemos que existe una hipertrofia del ventrículo y que esto puede condicionar la obstrucción del tracto de salida de la aorta y de ahí la clínica puede ser desde un síncope, una insuficiencia cardíaca o una muerte súbita no recuperada. Y luego, el último punto de variabilidad sería la penetrancia, pues esto ocurre con una herencia autosómica dominante de las que comentábamos antes, pero hay algo más aparte de la herencia autosómica dominante y es la penetrancia. La penetrancia puede ser completa y el tener un gen significa el 100% de casos que vas a tener esa enfermedad y eso no pasa demasiado. Y luego están las enfermedades que tienen una penetrancia incompleta y una de ellas es la miocardiopatía hipertrófica, que tiene una penetrancia variable. Hay familias donde la penetrancia parece completa y otras en las que no, y el tener el gen mutado no siempre implica que vayas a tener la enfermedad, y de ahí la complejidad de este caso. Entonces, ¿qué hacemos con María? Bueno, como nos daba igual la autopsia de la madre, pues vamos a ver. Directamente le empezamos tratamiento, la trasplantamos, le hacemos un estudio genético a María, le hacemos un electro si no se lo hicimos antes y bueno, y le hacemos un ecocardio, no vaya a ser que tenga una hipertrofia, como su madre. Pues todo el mundo le hace el eco y ya está, y todos están contentos. Bueno, esto sería lo que nos podría guiar un poco a qué vamos a hacer con María, y es que si en un caso, tenemos un caso con un diagnóstico certero de una miocardiopatía hipertrófica, y esto es la madre de María que tiene un test genético que dice que tiene la mutación, entonces tengo que hacer
el estudio genético en sus relativos, en los familiares de primer grado, que sería entre ellos pues María. Si se lo hago y el paciente no tiene la mutación, pues no hago nada, ya está. Si no tiene la mutación que tenía su madre, por la cual tiene la enfermedad, porque esto está descrito de forma importante, no hay que hacer nada más. Pero si la tiene, implica que puede o no puede desarrollar la enfermedad, entonces hay que hacer un examen cardíaco completo, que sería hacer un electrocardiograma y un ecocardiograma, y si tiene la enfermedad, pues tiene la enfermedad, y si no la tiene, habrá que hacer un seguimiento. En cambio, si a un paciente pues le hacemos el diagnóstico genético y no tiene la mutación, pero tengo una autopsia que dice que tiene una miocardiopatía hipertrófica, no quiere decir que no tenga una miocardiopatía hipertrófica, sino que la tiene, pero no sé describir el gen que está relacionado con este caso. Entonces tendría que hacer el screening habitual con electrocardiograma y ecocardio, reglados y seguidos sucesivamente según el caso. En el caso de María sí se identificó la mutación que tenía su madre, pues también la tiene María, y habría que seguir esta línea en ese caso. Resulta que la volvemos a interrogar y María no se acordó que tenía un hermano. María tiene un hermano de 8 años. Bueno, ¿y qué hacemos con el hermano de María? Bueno, esto es otro tema importante y que puede ser controversial y que puede ocurrir. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Le hacemos ecocardio a todos los niños? Pues bueno, se ha llegado a un consenso. La Sociedad Europea de Cardiología define de que en familias en las que exista este riesgo, en los niños habría que hacer, por ejemplo en este caso que hay una mutación genética, el estudio genético a partir de los 10 años y no antes, porque no se ha observado que exista un beneficio de valorarlo antes, porque lo que sí puede haber es un riesgo de muerte súbita del lactante aumentado, pero pasada esa etapa, el riesgo no va a tener una muerte súbita de entre los 8 y los 10 años, no se prevé. ¿Por qué? Porque sí se ha visto que esto puede ser contraproducente para el niño, porque va a ser un niño sobreprotegido que está esperando que un día haga una muerte súbita y no la va a hacer, porque no. Entonces no se ha visto beneficio, eso es lo que habría que hacer con los niños. A María se le hace su ecocardio, está perfecta, y se le hace un electro que no es este era el electro de su madre, y lo dejo porque no se nos puede olvidar que los criterios diagnósticos de una hipertrofia los tenemos que ver, y aquí se nota mucho, y tiene que ser, se ha descrito que con el Cornell es preferible, y sería viendo la SNV3 y la RNVL, en este caso nos daba más de 36, la señora era una señora, y más de 20 sería patológico, si fuese un hombre sería más de 28. Esto para que se nos quede. Aparte de la miocardiopatía hipertrófica, que constituye la causa número 1 de muertes súbitas en pacientes jóvenes sanos, existen muchas otras que no las vamos a nombrar porque no tenemos un tiempo infinito, pero que no debemos olvidar, y por lo menos quería describirlas, y saber que existen, aparte de las miocardiopatías, los trastornos del ritmo, entre ellos el Brugada, que además nos toca cerca el diagnóstico, así que hay que conocerlo. Los puntos clave, lo que nos tenemos que llevar es que es una causa de muerte súbita, que hay que sospecharlo, porque si no, nunca jamás, que hay que preguntar, que hay variabilidad en las presentaciones, en la penetrancia y en la genética, que los cribados, no voy a hacerle a toda la familia de María, bueno, a los primos, a todo el mundo le hago el gen, no. Hay que hacer un cribado en cascada, todo aquel que tenga la mutación que he visto que es patológica, sus familiares de primer grado, y así voy ampliando. Y el seguimiento, que en muchos de estos casos va a tener que ser indefinido. Otro tema, siguiendo en los factores de riesgo cardiovascular, son las dislipemias. Dislipemias se estudia en genética y en general, porque la idea es detectarlas y tratarlas antes de que exista la placa de ateroma y de que ocurra el evento cardiovascular final. Y esta sería la idea. Vamos a identificar a esos pacientes que puedan tener una hipercolesterolemia familiar, conocer cómo se va a presentar y cómo podríamos manejarlo, qué criterios diagnósticos vamos a utilizar y si vamos a hacer esas pruebas en cascada. Esta, una vez más, la diapositiva más importante de todas, y son las red flags, que no se nos pueden olvidar. Un paciente que explica, un familiar de primer grado con una hipercolesterolemia familiar, que nos trae una analítica con un colesterol por encima de 300, que llama la atención, ¿no? O que nos explica una cardiopatía isquémica precoz, quiere decir varones menos de 55, mujeres menos de 65 años, o que tenga alguno de estos y no tenga un factor ambiental, no es un obeso que está comiendo hamburguesas todo el día. Y así nos viene Carlos,
que tiene 40 años, pero se conserva muy bien porque hace deporte y no fuma y todo es perfecto, y nos trae la analítica de la empresa, en la que tiene un colesterol total de 360, un LDL de 284, un HDL 54 y unos triglicéridos normales. Y le preguntamos directamente pues, por su familia, si hay algún caso en su familia de hipercolesterolemia familiar, y Carlos no tiene ni idea de lo que es la hipercolesterolemia, ni familiar, ni no familiar, ni nada. Pero sí nos describe que su madre falleció a los 54 años de un infarto, y que ya que le preguntamos, su hermano hace poco le hicieron una cosa que llamaba una angioplastia, que es algo del corazón, dice Carlos, pero se lo hicieron en la China y no tenemos informes, no sabemos nada, pero su hermano tiene 48 años y Carlos 40. Y además Carlos tiene unos hijos y ahora empieza a preocuparse cuando le empezamos a preguntar todas estas cosas, pues se empieza a preocupar por él, por sus hijos, por su familia en general. Y se nos encienden a nosotros, mientras tanto, todas las alarmas. Carlos es un hombre joven que tiene unos antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz y que tiene unos niveles de colesterol muy elevados. Nosotros vemos la familia, vemos la analítica y además no podemos dejar de ver el arco corneal que tiene Carlos, y nos habla y no nos podemos concentrar sino en el arco corneal, y además recordamos que hace una semana vino con una entorsis de tobillo y tenía unos tobillos muy prominentes. Y esto se llama, ¿no? xantomas. Xantomas, decimos xantomas, arco corneal, esto era algo importante, pero no me acuerdo qué era. Son signos de alarma para una hipercolesterolemia familiar. Estos son los criterios de hipercolesterolemia familiar que se han descrito como más específicos, más estudiados, y son los recomendados para el diagnóstico. Diagnóstico que incluye familiares de primer grado, clínica, la exploración física, los niveles de LDL e incluso incluye algo de genética, unas mutaciones que se han relacionado con el tema. Hacen la foto, muy bien. Estos en rojo serían los que tiene nuestro paciente, suma 16, ¿vale? ¿Sí? Y bueno, cumple criterios, no cumple criterios, no voy a poner el Kahoot, pero porque vamos un poquito justitos. Pero bueno, piensen a ver qué opinan. Quizás no precisa el diagnóstico, no cumple criterios porque necesitamos hacer el diagnóstico genético y no lo tenemos. Sí, porque ya tiene los xantomas, y los xantomas es xantomas diagnóstico, ya está. Sí, porque presenta el doble de puntos, o no, porque tiene un LDL, debería tener un LDL por encima de 300 y no tiene tanto. Bueno, cada quien piensa su respuesta. No vamos a hacer el Kahoot. Y la respuesta correcta es que es un diagnóstico definitivo porque tiene el doble de puntos que necesitaríamos para hacer el diagnóstico de una hipercolesterolemia familiar. Con 8 puntos de esta tabla que nombrábamos es suficiente. Es decir, que para el diagnóstico no necesitamos la genética, aunque la genética sea importante para esta patología. Es muy importante que sepamos que existe el diagnóstico genético, pero que no tenemos que realizarlo en este caso. Existen muchas hipercolesterolemias familiares. Las más destacables son la hipercolesterolemia familiar, que puede ser heterocigota y presentar infartos con personas de menos de 20 años y niveles de LDL muy elevados, o heterocigota, que es lo más frecuente, ocurre en 1 de cada 500 personas, esto es muchísima gente, hablaremos de eso posteriormente, y que se caracteriza por este arco corneal precoz en personas de menos de 45 años, la aparición de xantomas y unos niveles de LDL elevados. Y además se describe la isquemia precoz como otra característica por la hipercolesterolemia. Y luego está la hipercolesterolemia familiar combinada, que es relativa a otra mutación, también es autosómica dominante como la hipercolesterolemia familiar, y aparece niveles elevados de LDL y también de triglicéridos en muchos casos. Me llama la atención que existen, y esto yo no lo sabía hasta que me puse a estudiar estos temas, patología genéticamente relativa y que se lleva a cabo por niveles bajos de HDL, que sabemos que es un factor protector, pero que estuviera descrito como patología genética, pues hasta ahora yo no lo sabía y no podía quitarlo. ¿Y por qué es importante esto? Es porque la hipercolesterolemia familiar se relaciona, como la hipercolesterolemia en general, como un factor de riesgo cardiovascular para presentar eventos cardiovasculares fatales. Se describe que alrededor de un 50% de las personas, de los varones
no diagnosticados de una hipercolesterolemia familiar van a fallecer con una isquemia precoz antes de los 50 años. En las mujeres sería antes de los 60 años un 30%, un poco mejor, pero tampoco muy bien. Y de ahí la importancia del estudio. Esto es para esconderlo, porque está muy mal. Esto es una gráfica que demuestra de ese 1 de cada 500 pacientes que probablemente tienen una hipercolesterolemia familiar, aunque no lo sepamos, es un estimado, lo que se diagnostica. Es decir, que si tenemos una hipercolesterolemia familiar, yo me voy a ir a vivir a Holanda y que me la diagnostiquen, porque aquí, pues no. Aquí un 6% de esas personas que probablemente tienen la enfermedad van a ser diagnosticados. Todos los demás tendrán su isquemia precoz y bueno, y ya veremos. Pero bueno, menos me iría, pues mi país no sale ni siquiera. Así que... Entonces, el mensaje fundamental en la hipercolesterolemia familiar es que hay infradiagnóstico, y el infradiagnóstico es culpa nuestra, porque hemos visto que el diagnóstico es clínico, no lo hacen los genetistas, lo haríamos nosotros en la consulta y hay que sospecharlo con esas red flags que veíamos al principio. Hay un infradiagnóstico y por tanto va a haber un infratratamiento. Se calcula alrededor de ese 6% que diagnosticamos, pues más o menos un 13% están tratados. El tratamiento es con estatinas de elección y deben estar a dosis altas. No hay que hacer tratamientos, no es ninguna cosa rara, son estatinas. Pero hay que hacerlo, claro. Primero lo diagnosticamos, luego lo tratamos. Luego, igual que antes, el cribado siempre se hará en cascada. Veíamos que, no lo hemos nombrado para no incidir demasiado, pero la hipercolesterolemia familiar se debe a una mutación en el receptor del LDL y sobre eso se haría el estudio y en cascada. Si no existe la mutación, no hay que seguir el estudio de esa familia. Y lo más importante, que no hace falta el estudio genético, que lo podemos hacer en la consulta. Bueno, y antes habíamos dejado esta idea de qué color son tus ojos y bueno, cada quien tendrá su idea de cómo es el patrón de herencia del color de los ojos, hay muchas teorías. La realidad es que es más complicado de lo que parece y bueno, era difícil. Además hay muchas tonalidades y en esto no entraremos, pero hay dos cromosomas que se relacionan, esto es una curiosidad, con el color de los ojos, el cromosoma 15 que si hay un gen autosómico dominante que aparece, los ojos van a ser marrones. Tiene que haber 2 alelos autosómicos recesivos para que los ojos sean claros. Y si son claros, entonces vemos el cromosoma 19 y también ocurre lo mismo. Si aparece este alelo autosómico dominante, uno de ellos es suficiente para tener los ojos verdes y si no aparece ninguno de los 2 autosómicos recesivos, los ojos serán azules. Luego pueden revisar a ver qué pasa en sus familias. Y ya un poco para ir cerrando, porque no podemos seguir aquí por siempre hablando de genética, un mensaje que queremos transmitir es que realmente ha cambiado el enfoque de la medicina y la genética ha ganado un campo que antes no tenía. Y esto probablemente sea porque seduce la idea de tener una tecnología capaz de detectar un gen, de cambiarlo y de que esa enfermedad ni siquiera se llegue a desarrollar antes de ni siquiera imaginarla. Poder acabar con una enfermedad es una idea que en medicina sería maravilloso. Pero realmente la mayor parte de los estudios dicen que no es así, que la genética vale muy bien, pero todo lo medioambiental, los estilos de vida juegan un papel mucho más relevante aparentemente en el desarrollo de las enfermedades. Y parece que me estoy haciendo bullying en el taller diciendo ahora que la genética no es importante, pero es que realmente sí, continúo, y es que a pesar de que eso sea así, de que existan otros factores aparte de la genética que quizás sean más relevantes, que quizás conocemos más, la genética de la que conocemos poco, pero algo, está ahí y no podemos hacer como que no existe. Antes preguntábamos cuántos pacientes en la consulta y respondía la mayoría que 1 de cada 100, pero es que no. La realidad es que 1 de cada 10 pacientes de la consulta tienen una condición relacionada con genética y no tiene que ser un cáncer. Puede ser una dislipemia o una diabetes o una depresión o una esquizofrenia. Y para de contar, otro día continuaremos hablando de eso. Pero el mensaje es que ahora que están aquí, esperamos que vuestros pacientes pues estén un poco más protegidos, porque ahora todos vosotros pensaréis en la familia y la genética pues ya ha llegado a nuestras consultas. Y esto es lo que queríamos contaros. Ya está.
Ahora si nos diera tiempo, mira, 30. Ahí viene el cáncer de colon si quieres. Ah, bueno, si tienen preguntas o si quieren revisar sus árboles genealógicos, lo que... Sí. Una sobre el último argumento de hiperglicemia. Sí. Si tiene un diagnóstico probable, entonces sí estaría indicado pedir el estudio genético para poder tener... Sí, podrías hacerlo, sí. Sí. Claro, sí, por ejemplo, podrías, ya que nosotros tenemos acceso a la familia, pues puedes hacer pues el estudio de la familia analítico antes de... Pero sí. Sí. Que nos has comentado, que no llega a tener los 8 puntos tan Sí. que tiene 6, 7. Sí. Como tener estudios genéticos Sí. más se podría hacer. Sí. Sí, claro. Sí, bueno, depende del acceso que tú tengas a la prueba genética. Probablemente tengas que derivarlo al servicio de genética y que ellos le hagan la prueba, pero sí. Sí, sí. Sí, claro.